Hola, buenas noches. Hoy damos comienzo a un plenario del Consejo de la Ciudad, en esta ocasión especial porque vamos a tener una charla de un tema que, bueno, se presentó un par de oportunidades dentro de las reuniones y, bueno, hoy decidimos hacer esta charla. Agradecemos, bueno, a los consejeros, agradecemos a la gente del público que también vino a interiorizarse sobre este tema que nosotros le denominamos el enemigo silencioso, que es el monóxido de carbono. Se trató en el tema porque hemos tenido conocimiento de varios casos que se dieron por la problemática por el monóxido de carbono y en el Consejo, bueno, decidimos tomar el tema y es por eso que nos reunimos con la gente de bomberos voluntarios de La Falda, a los cuales quiero agradecer especialmente por la predisposición que tuvieron, por el hecho de venir y dar la charla. Y bueno, un par de temas que también surgieron pueden ser a futuro también otro tipo de capacitaciones también, ¿no? Así que bueno, no quiero explayarme más, ya pasamos la hora y bueno, no quiero robarle más tiempo y así empezamos la charla, ¿eh? Entonces un fuerte aplauso para los bomberos. Y bueno, todos los temas que ustedes vean, pregunten, la verdad que es interesante el tema, más en esta época del año que empezamos a calefaccionarnos y empezar a utilizar todo lo que es combustión. Entonces es importante sacarnos todas las dudas y bueno, seguramente ellos nos van a aclarar y nos van a enseñar mucho. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alexis, mi compañero Emanuel. Somos los dos, participamos en el área de capacitación, somos los encargados de la parte de capacitación de bomberos de La Falda. Yo me especializo un poco en lo que es incendio en estructura, incendio de vivienda, incendios vehiculares, de edificios y demás. Un poco también lo que es rescate acuático, un poco lo que es rescate vehicular. Bueno, lo dejo a Lema que se presente. Bueno, como dijo Ale, mi nombre es Emanuel, formamos parte de lo que es el departamento de capacitación. Aparte, Alexis, bueno, no nombró, pero también pertenece a lo que es el departamento de incendio a nivel agrupación, o sea que es una persona que está instruyendo a bomberos dentro de lo que es la provincia. Yo formo parte del departamento de socorrismo de la agrupación, también del departamento de socorrismo del cuartel nuestro de La Falda. Así que bueno, buenísimo. Yo primeramente quiero agradecerle al Consejo de la Ciudad por habernos convocado, porque la verdad una de las misiones que tenemos, y siempre lo decimos, es llegar a la comunidad. ¿Y cómo llegamos? Con estas charlas, con capacitaciones. Y hoy en día que vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el monóxido, pues también hacemos un montón de otras cosas más. Por ejemplo, damos cursos de RCP, cursos de maniobra de Heimlich, hacemos varias cosas dentro de lo que es el cuartel y podemos también traspasarlo y llegar a la comunidad como para darles también una orientación a lo que es el ciudadano. Así que no sé si Ale va a empezar con lo que es la charla de lo que es el monóxido. Bien, bueno, el monóxido de carbono. Si nosotros en este momento, en esta sala, tenemos una pérdida de gas, ¿cómo nos damos cuenta? Por el olor. Bien. Se hace sentir por medio del olor, que es algo más rápido, y si estamos finos con el oído, puede ser por el oído también. Es un enemigo que tenemos que se hace sentir. Bueno, el monóxido de carbono se hace nombrar mucho del enemigo silencioso, porque no se hace sentir, nos damos cuenta ya cuando empezamos a desvanecer, cuando nos sentimos mal, cuando empezamos a tener dolor de cabeza, o simplemente cuando ya estamos casi en el desmayo. ¿De dónde viene el monóxido de carbono? El monóxido de carbono viene de una combustión le llamamos al fuego, ¿sí? Cuando no está químicamente los productos bien mezclados, es decir, el fuego necesita oxígeno, el combustible y algo más, la temperatura. Si nosotros no tenemos oxígeno, va a generar ese monóxido de carbono, que es cuando la llama está amarilla.
la llama está amarilla, o empezamos a notar los que son ya las manchas esas negras que tenemos, por ejemplo, en el calefactor este. O simplemente en las hornallas. Cuando ya empiezan a notar que es lo más visto, en las hornallas cuando empiezan a largar ese color amarillento en la llama. En otro lado, ¿dónde lo podemos llegar a encontrar? ¿Qué me pueden decir ustedes, aparte de la hornalla? El calefón. Las garrafas que tienen esas pantallas. Las pantallas, bien, muy utilizado en esta época. Y en otro lado, Y la misma refrigeración produce monóxido de carbono, está muy saturado el ambiente. bien, pero no al nivel de... Claro, bien. Nosotros cuando... En todo fuego hay monóxido de carbono, ¿sí? En todo fuego. Podemos llegar a encontrar monóxido de carbono cuando hacemos un asado, cuando tenemos lugares cerrados, que ya es muy de moda tener asadores dentro de la casa. Por ahí ya los asadores están mal hechos y nos inundan toda la casa de humo. Que con el humo se viene el monóxido de carbono. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a entrar a seleccionarlo o a empezar a apuntar como si fuera un semáforo. De lo rojo nos vamos a ir a lo verde. ¿Sí? Como les dije recién, encontrando la llama color naranja o amarillenta, nos estamos dando cuenta de que ya estamos generando nosotros mismos el monóxido de carbono. ¿Sí? Estamos siendo conscientes que estamos viendo que se está generando el monóxido de carbono. Que hay muchas, se puede llegar a ver también en las casas precarias que se usaban los braseros. En el campo, bueno, hasta hoy en día se siguen usando las que son las cocinas a leña. Bueno, y después los quematuti, que le decimos los teléfonos de leña y demás, que suelen estar adentro. Como que son variantes que de a poco van desapareciendo mientras que va pasando el tiempo, van apareciendo nuevas tecnologías, pero no dejan de existir. Que conlleva también eso, que son accidentes, ya empezamos a generar incendios y otros productos más, otros accidentes más. ¿Sí? Ahí, como les nombré hace un rato, empezamos a notar marcas de hollín en lo que son los calefactores. Por ejemplo, acá tenemos una particularidad en que los calefactores estos, para este ambiente cerrado, son abiertos. Es decir, que nosotros vemos las llamas de acá, no tienen un lugar por donde se escape el monóxido de carbono. ¿Sí? Justo nos cae acá justo los calefactores para mostrarle, porque si no suelen haber mucho, lo ponen como, no sé por qué, pero ponen como que hay leña de metal que prende fuego con gas. Otro también que lo usan, no sé, no le encuentro el sentido, pero se suele usar mucho. Simulan ahora los hogares. Los hogares con eso. Sí, tal cual, con los troncos de metal son. Lo venden muy lindo. Sí, son hermosos, pero bueno, después contrae todo lo otro. Esto hay que tener precaución, yo creo que ya no está más a la venta, si no me equivoco. Estos estilos de calefactores, perdón. Que antes estéticamente quedaban bien, ver el fueguito, todo perfecto. Y no tenían, como era gas, dicen, che, no hace falta calefacción, que haya ventilación. Por eso es también importante, y algo en que no le hacemos mucho hincapié, es que la ventilación de la casa, que por ahí lo he pasado yo con mi abuela, fue y tapó toda la rendija, que le hacen el gasista, che, acá vamos a poner, decir, no, tapámela con cinta, me dice. Y entra aire. No, porque entra ahí y se enfría. Es muy común eso. Y si no, también me he encontrado con casas en que hay una pantalla gigante en el techo para calentar el baño. No sé, en las casas viejas más o menos suele haber. Yo estoy alquilando una casa y justo tengo un radiador gigante ahí adentro, una pantalla. Suele ser uno de los accidentes más comunes dentro del baño, un lugar chico, que la acumulación se hace mucho más rápida. Y si hablamos de gente, de niños o gente adulta mayor, ese intercambio de gases se hace mucho más rápido. Entonces el producto ya como que nos
nos termina alterando un poco más rápido. Terminamos desvaneciéndonos adentro del baño. Sí, pero si estuve hace 20 minutos adentro, 15 minutos. Pero bueno, la cavidad torácica no es la misma de una persona que hace deporte, por ejemplo, de una persona mayor o un niño. ¿Sí? Después, otro punto en que yo he visto mucho, tomando de ejemplo mi abuela, que en paz descanse, que usaba la hornalla de la cocina. Para no prender la salamandra o no prender lo que sea, prendían el horno, se quedaban ahí al lado, tomaban el mate y después decían, che, me duele la nuca, me duele la cabeza, me siento mal, me siento. Y empiezan, por suerte de a poco se van desapareciendo esas actitudes, porque ya hay nuevas tecnologías, como dije, pero siguen apareciendo, por ejemplo, la pantalla. Eso va a estar toda la vida. Algo económico, fácil de conseguir. Pones la garrafa, la conectas, ya tenés la pantalla y la pones donde quieres. Por ahí mucha gente no toma conciencia. Yo he visto gente poner la garrafa de costado con la pantalla y la llama gigante amarilla y no le dan bolilla. ¿Sí? Bien, y vamos al punto verde, que sería lo correcto. No tapar las rendijas de ventilación, tener la luz, la llama azul. O si vamos a la pantalla, que es lo más común, no tiene que haber nada de llama amarilla, ¿sí? O por ejemplo, estos calefactores. Nosotros en el cuarto, en la cocina nuestra, tenemos el calefactor gigante, enorme, que vemos nosotros el fuego. Además, nosotros prendemos y ya está el pedido hecho para cambiarlo, porque si nosotros estamos velando por la seguridad de la gente, empezamos por casa, ¿no? Así que bueno, yendo un poco a todo esto, vamos a hablar, si hablamos de monóxido de carbono, hablamos de peligro, haciendo una síntesis de todo esto, llegamos a la conclusión que si vemos llama amarilla, o vemos fuego dentro de casa, ya sea la hornalla, ya sea lo que sea, estamos generando monóxido de carbono. Si no tenemos una buena ventilación, o simplemente, che, estamos calentitos acá adentro, pero tengo la hornalla al palo allá al fondo, somos conscientes nosotros mismos de que estamos generando el peligro dentro de casa, ¿sí? O simplemente tenemos nuestros padres, abuelos, tíos, lo que sea, que siguen con esa, porque termina siendo una maña de gente grande que va y se sigue manteniendo calentito con eso de hace años, nunca pasó nada, hasta que pase, ¿sí? Por suerte no tenemos más queroseno. El queroseno era muy... sí. Hasta hace poco, no hace años, eran estufas queroseno y eso era peor. Tal cual. Sino también lo que se usaba mucho, no me va a salir el nombre ahora, que se usaban las garrafitas y la telita que se le ponía arriba. No me sale el nombre ahora. El sol de noche. El sol de noche. El sol de noche también se solía usar mucho. Yo he ido mucho tiempo al campo con mi viejo y era usar la cocina leña, después teníamos la estufa allá al lado, el sol de noche. Estamos todos rodeados y todos calentitos allá adentro, después nos íbamos a dormir, nunca pasó nada, por suerte. Pero bueno, es más o menos, hice una síntesis de lo que sí, tal cual. Hice una síntesis grande del más o menos de dónde proviene, ¿sí? Cómo lo podemos llegar a evitar para no tenerlos en casa, ¿no? Sí. Me queda una duda con respecto al aparato. Sí. ¿Puedo decir que eso no es aconsejable actualmente? Eso pasa que no sé si vieron los nuevos calefactores que son como que vos tenés que prender sí o sí con el botoncito. Tiro balanceado. Claro, Claro. estos calefactores son todos a cámara abierta. Cámara abierta. Quiere decir eso que todo lo que es los gases pasan hacia lo que es el ambiente. Y después están los otros de cámara cerrada, que son generalmente los tiros balanceados, los tiros de nube, los tiros vertical y demás. Es más, vienen califones, vienen termostanques ya con esas cuestiones de encapsular y tirarlo hacia afuera todo lo que son los gases. Pero en general se sigue en la venta con este tipo de calefactores, por eso tenemos la rejilla de ventilación tanto arriba como abajo, que esta está abajo, no se ve mucho, pero está. Generalmente se toma un cálculo sobre lo que es la apertura de la rendija para que obviamente renueve todo ese aire y se lleve todos los gases que
generalmente nos hacen mal, porque hoy estamos acá, hay 2 o 3 calefactores, perdón, ¿cuántos están prendidos? 2. 2 calefactores y se siente ese ambiente como abombado. Entonces, bueno, eso es un signo ya directamente de que hay una combustión, y puede ser una combustión tanto incompleta, como decía Alexis, que va a generar ese monóxido de carbono, o una combustión completa que ya vemos la llama azul y no genera esos gases que nos van a generar mal, pero sí van a saturar el ambiente. Pero sí se siguen vendiendo esos equipos, se van a seguir vendiendo porque tienen un costo menor, son más fáciles de conseguir, más fáciles de colocar, el costo de colocación es mucho más barato. Recuerdo que cuando instalaron en mi casa, que no hace tanto, porque mi casa quedó fuera del año, digamos, de gas, tuvo que hacer otras instalaciones, que dicen que dentro de habitaciones, donde uno duerme, sí o sí el tiro balanceado. Ahora, en los ambientes grandes donde hay rejillas y bocas, sí podía hacer esto. Claro, porque, mejor cambió. por ejemplo, las cocinas sí o sí exigen la ventilación, tanto superior como inferior, para generar ese recambio de aire. Pero sí, en lo que son dormitorios, ¿por qué dormitorio? Porque recién Alexis decía el enemigo invisible. O sea, ni sabemos si está o no está, pero nos vamos a dormir y por ahí no nos despertamos más. Por una intoxicación que, como decía Alexis hace un rato, hay gente que se va a dormir con estas garraferas, estos calefactores que son a garraferas. Imagínense una garrafa y una pantalla dentro de un ambiente cerrado de 3x3, que puede llegar a ser un ambiente grande de un dormitorio, pero tenemos dormitorio de 240 por 250, entonces va bajando el volumen y se va generando una mayor carga de monóxido en ese ambiente, y obviamente va a traer consecuencias en el tema de la salud. Si tenemos una intoxicación aguda, eso ya nos va a complicar muchísimo en nuestra vida diaria. El tema de la cocina no es, o sea, que lo que entiendo, no es suficiente la aireación de la campana, por ejemplo. No está contemplado como una ventilación. Sí, la ventilación que viene para lo que es el calefón y el termotanque, que son los tirajes esos verticales o horizontales, vienen también a veces, sí, que eso sí están contemplados como ventilación, y es más, tiene que sí o sí existir, porque si no, no le habilitan la obra. Lo digo porque yo tengo un curso hecho de gasista matriculado, fui gasista matriculado, entonces más o menos entiendo el tema de lo que es instalación de gas y cuáles son las prohibiciones y cuáles son obviamente lo correcto en el momento de hacer instalaciones. Pero campana es solamente para extracción de lo que son los olores. No entra como una ventilación. Quiere decir que prender las hornallas de la cocina para un rato, para calentar, no. No, pero yo lo hago, yo lo hago. O sea, pero si le pones una olla con... Y me van a decir a mí, bueno, sí, yo lo hago, pero por ahí lo prendo y sé la consecuencia que puedo llegar a tener, pero en realidad tengo un ambiente de casi 5 por 4, entonces es grande, y dentro de todo la corriente existe porque tengo las puertas más o menos abiertas. Si yo voy a hacer algo así, sí o sí tengo que tener una ventilación, una ventana entreabierta o alguna cuestión que me permita a mí hacer ese recambio de aire. Porque al fin y al cabo, sí. El piloto del calefactor, eso que tiene la salida afuera, como el mío, el que esté en piloto de noche no hace nada. No, ¿tiene salida hacia afuera? Sí. No, ese es un tiro balanceado. Sí, lo que sí tiene que tener en cuenta que ese tiro balanceado, o sea, cámara cerrada o cámara abierta, tienen que tener sí o sí mantenimiento. Sí, claro. No pueden no tener mantenimiento porque se generan estas cuestiones que si vemos ahí esa marca de hollín, ya nos indica que tiene una combustión incompleta, que está arrojando al ambiente un gas que es tóxico. Perdón, ¿qué pasa con las estufas garraferas? Son pantallas también, es todo cámara abierta, eso va todo hacia el ambiente. Si ponemos un ejemplo, voy a traer en realidad un caso clínico que sucedió en Villa María. Entran 3 mujeres a la guardia, posterior a haberlas encontrado en su domicilio desvanecidas, ¿no? Síganme porque más o menos el caso clínico, si no, por ahí queda punto. Si tienen alguna duda me pueden preguntar.
pero entran por haber estado desvanecida. Cuando llega el SEM, no el SEM de acá, porque en Villa María, ¿no? Pero cuando llega el servicio de emergencia, les ponen oxígeno y llegan a la guardia. Ya estaban conscientes y demás, ya hablaban, obviamente le habían puesto oxígeno. Cuando llegan a la guardia, la gente dice, bueno, es intoxicación por monóxido. Daba toda los signos que genera eso, ¿no? Después en la anamnesis de la médica hacia la persona mayor, que estaba a cargo de 2 niñas, le empieza a consultar, a preguntar, a indagar qué es lo que pasaba, y bueno, cuando termina de indagar, se da con que el dueño de la casa, ella estaba alquilando, le había arreglado el calefón, pero no había dejado el tiraje. Entonces, justo cuando ellas se bañaban y se encendía ese calefón, calculen que un calefón tiene 22.000 calorías más o menos, o sea que quema bastante y quema mucho. Y si no está correctamente bien en mantenimiento, genera mucho monóxido de carbono, y a eso añádenle que el ambiente donde estaba era chico. Entonces se bañaban y empezaban con dolor de cabeza. La niña tenía vómitos, y bueno, después terminan encontrándola en lo que es en la sala, desvanecida a las 3. La terminan llevando, pasó todo bien, pero ¿qué pasa? No solamente el amigo invisible, sino que también se esconde, porque en realidad puede pasar por otros tipos no me va a salir el nombre. Sí, otro episodio, porque la sintomatología... Claro, otros síntomas, otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, puede pasar por una anemia, que viene cansado, viene agotado y demás, entonces empiezan a hacer análisis clínico, no le encuentran nada y los mandan a la casa. Entonces, cuando empiezan a indagar, ahí se dan cuenta que es monóxido de carbono. La gente esta tuvo que ir a una cámara hiperbárica, ¿por qué? Porque era crónico el tema de la intoxicación. Y la cronicidad en esa intoxicación le empezó a causar muchísimas cosas. Es más, la señora, antes de terminar con el tratamiento hiperbárico, había hecho un tratamiento psiquiátrico, porque tenía alucinaciones. Entonces, se daba toda una cuestión dentro de lo que era la intoxicación que no tenía nada que ver con cuestiones neurológicas, que sí a posterior podían llegar a pasar, porque obviamente el gas enmascara toda una situación y pasa desapercibido, y dicen, bueno, por ahí puedo hacer esto o puedo hacer aquello, y termina siendo nada que ver con lo que en realidad es, y no terminan teniendo obviamente un desenlace como tendría que ser. Consulta, duda. ¿Puedo Sí. dar un ejemplo así para que cuente? Hace ya varios años yo trabajaba en Córdoba, y bueno, tenía una compañera que iba todos los días a trabajar, y un día no fue, 2 días, 3 días, y nadie sabía por qué era. Hasta que, bueno, la familia llega a la institución y nos comenta qué había pasado con ella. Era una pareja que se había casado hace pocos meses, y bueno, al no responder un día domingo a los padres, que era raro, porque habían quedado venir a la casa, no fueron, ¿qué pasó? Bueno, no respondían, el lunes fueron a ver el departamento en Nueva Córdoba, calle Buenos Aires, y se encuentran con que no podían entrar al departamento. Bueno, llaman a la policía, entran, y cuando entran estaban los 2 desvanecidos, o sea, mi compañera y el marido. Claro. Y bueno, y los internan, se los llevan, lo internan, y los TC cuando entraron sintieron ese olor, o sea, cosa pesada y mucho olor adentro. Y bueno, investigan, hasta que se encuentran con que el caño digamos, que saca todos los vapores del calefón, estaba lleno de murciélagos. Y los murciélagos habían defecado y habían llegado a tapar, clausurar el paso del aire, o sea, del monóxido de carbono hacia afuera, y todo eso iba hacia adentro. Así que estuvo como 1 semana y media que no fue a trabajar, porque lo estuvieron haciendo justamente. Haciendo así, porque ya pasa a ser una intoxicación sí, aguda eso. Claro. Tenemos la moderada, la leve, la moderada y la aguda, ¿no? O sea, claro. la leve puede ser por ahí en este ambiente, que estemos acá un par de horitas, salimos y bueno, todo ese monóxido que por ahí llegamos a inhalar,
se nos va a ir a las 5 o 6 horas más o menos, Claro. en un ambiente de, También lo un bueno de aire de fresco. poder revisar también nuestras tuberías. Y a eso, me pasó un extractor que entró a vivir un pajarito, hizo nido, puso huevos, tuvo crías, y no sabíamos por qué hacía ruido el aleteo, ¿viste? El ventilador del baño, hasta que Mario fue y se fijó, no, era un nido que había hecho dentro, y bueno, todas esas cosas hay que controlarlas también. sí, no, todo tiene que su mantenimiento, tiene que ser todo mantenido. Por ejemplo, lo que es gas, obviamente un gasista matriculado, no yo porque yo dejé de hacer esos trabajos, ¿no? Pero siempre por un gasista matriculado que entienda del tema y que, bueno, en el caso de eso es muy normal el tema de tapar la endija de salida y de entrada. Me dice, me entra mucha corriente y la tapo. Y después, El tema sí. de la salamandra no es suficiente tampoco con la ventilación natural. Propia de la salamandra. Sí, yo creo cada salamandra tiene su salida y creo que está diseñada para que todos los gases salgan por ahí. Yo, por ejemplo, tengo un problema en mi casa en que las salamandras no se prendieron más porque cada vez que la prendo se me inunda la casa de humo. Entonces directamente dijimos, bueno, ahorramos unos pesos, ponemos el gas y dejamos de renegar con la salamandra porque vamos a terminar algún día con algún accidente adentro. Pero sí, las salamandras normalmente están hechas para que salgan solamente por el... Pero me entró la duda en lo que decías al principio, que con esos modernos que viene ahora, eso de hierro, no sé qué, y le ponen a los hogares. Bueno, yo, por ejemplo, la vivienda donde yo alquilaba tenía unos troncos de hierro, el gas, pero estaba anulado el hogar. Esa es otra cosa. Claro, sí, totalmente. Pero Estaba anulado. Si eso está Si no está anulado y anda bien, El yo tiraje del tendría que andar. Claro, porque normalmente están hechos los hogares, están hechos a base de lo mismo que los asadores. Vos haces un asador y planificás la salida del tiraje a base de lo grande que va a ser el asador, ¿no? Sí. Los hogares se hacen exactamente lo mismo. Claro. ¿Y qué aconsejan ustedes, por ejemplo, esta temperatura que tenemos acá? Yo tengo mucho calor y me quiero ir afuera. O sea, ¿por qué a una temperatura tan alta, con esta temperatura es para estar como ustedes? No me acuerdo. ¿No recorda? O de lo contrario, si te vas a fijar en los costos, que también hay que tenerlos en cuenta, no puedes tener una temperatura tan alta nada más que para andar desnudo adentro. O sea, Claro. hay que tener un equilibrio. Sí, es como, volvemos a la comodidad también, lo que pasa con los aires en verano, el tema de los consumos, y la gente dice, no, bueno, pero yo apago la luz, lo voy a poner a 15 grados. Sí. Porque yo quiero andar en remera dentro de mi casa. Como que aconsejar, no podemos aconsejar mucho porque también depende como el termómetro, por así decirlo, de cada uno, ¿no? Y de cómo está acostumbrado el método de vivencia. Porque por ahí yo estoy acostumbrado en mi casa, no pongo tanto los calefactores tan altos, me pongo un busito y estoy bien. Y hay gente que dice, no, yo quiero estar cómodo en mi casa, pongo todos los calefactores. Sí, es como aquel que dice, yo gasto 1000 litros de agua por día, total pago, y no es así. No es así, hay que ser un poco consciente también, ¿no? Viviendo al revés, ¿no? Tal cual. Yo quería contar de lo que decía él de la salamandra, que también hogar y salamandra hay que limpiar los caños. Bueno, yo me acuerdo... Los cocinadores, sí. pero una profesional. Claro, justamente eso. Yo me acuerdo de mis abuelos, mi papá. Llegaba el invierno y decía, hay que subir el techo a limpiar la chimenea. Y el que se portaba mal, vamos al techo, a limpiar. Con cadenas, me acuerdo. Claro. Con cadenas movía, Tal cual, y caía tal cual. Todo eso, que es impresionante. Todo el hollín. Uno no se da cuenta, pero es increíble. Todo el hollín. Impresionante. La resina de la madera se seca, se va adhiriendo a los paredes del El caño. papel es terrible, Todo se hace arranca. en serio, ¿verdad? Y aparte lo va corcomiendo porque ¿qué genera aparte del fuego? La combustión genera el dióxido de carbono y el vapor. Entonces todo lo que es hierro y fundición, y fíjense por ejemplo la salamandra de hace 30 años atrás, están todas reventadas. Sí. Y le vamos poniendo
selladores y a temperatura y seguimos y va a seguir reventada porque no hay otra forma. Eso se va a ir generando. Aparte, uno te empieza a tirar, ¿no? Empieza a poner palito y ya hay un momento que ves el tiraje al rojo vivo y decís, no, bueno, te voy a bajar un poco más porque es una locura, pero no, nos pasa todo y lo hacemos todo en general. Esto también de hacerlo consciente, ¿no? De decir, bueno, sí, estoy haciendo esto, pero sé que lo estoy haciendo mal. De última, bueno, abro una ventana, veo la posibilidad de que se recambie ese aire, porque en realidad lo que pasa con el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, muy tóxico, tiene una afinidad de 200 veces mayor que el oxígeno en el organismo, en la hemoglobina, que es el que transporta la molécula de oxígeno a la célula. Entonces va matando todo por dentro, no es que lo vamos a sentir. En un momento nosotros decimos, sí, lo vamos a sentir un dolor de cabeza, pulsátil, generalmente en la parte frontal, el cansancio, el agotamiento, el decir, bueno, no, tengo sueño, me voy a dormir. Y ahí termina todo y bueno, al otro día por ahí no nos levantamos. Sí, obviamente, si no tenemos ningún tipo de ventilación ni nada por el estilo, no nos vamos a levantar porque vamos a estar directamente intoxicados hasta la nuca, hasta la última célula. Entonces, el monóxido, va matando desde adentro, la célula la destruye porque tiene esa conformidad. Y las mujeres embarazadas, en el feto, el monóxido son 250 veces más afín que el oxígeno, o sea, mucho más el feto. Entonces se generan estas cuestiones. Si pasa a una mujer embarazada, sí o sí hay que mandarla a una cámara hiperbárica. La hiperbárica, bueno, no sé si la conocen, es una cámara que se genera una presión más arriba de lo que es la atmosférica y ingresa oxígeno a presión. Entonces se elimina, son 45 minutos más o menos de lo que necesita para poder eliminar el monóxido. Y en caso de encontrar un caso así particular, ¿cuáles serían las...? Primeramente, si yo por ejemplo paso por la puerta y veo que hay varias personas desvanecidas, lo que tengo que hacer es llamar a los bomberos. Llamo a los bomberos. ¿Por qué? Porque si yo ingreso, yo no sé qué es lo que puede llegar a haber acá, y lo que siempre hacemos hincapié es en la seguridad propia de nuestra. O sea, nuestra vida tiene que estar primero por encima de todos. Pero más, no siendo egoísta, esto no es siendo egoísta, sino que si yo me pongo en peligro, no termino ayudando a nadie. Entonces, primero es avisar. Yo aviso a los bomberos que tienen equipos como para poder ingresar a un ambiente que está saturado, ya sea de gas o ya sea de cualquier otro tipo de gas, que sea tóxico o no tóxico, pero si es, supongamos que está saturado de gas y está apagado y veo, entro y prendo la luz. Salimos volando todos. Salimos volando todos. Yo le voy a hacer un ingreso a ese y Alexi lo puede decir bien y no me va a dejar de desmentir. Le hago un ingreso de aire limpio, genero esa mezcla rica para que obviamente se genere esa explosión y salimos volando todos. Y nadie llamó a nadie y nos vamos a dar cuenta de los bomberos de acá hasta que pase uno y diga, bueno, hay fuego en tal lugar y por ahí hay personas dentro que terminaron falleciendo por un error o por decir, bueno, tengo la necesidad de ayudar, de decir, quiero ayudar y no termino ayudando. Entonces, bueno, pero yo creo que vayamos en el caso de que no tengamos bomberos cerca, también como tenemos nosotros acá. Ahí va. Pero si estás en una localidad donde no tenés bomberos cerca, servicio de emergencia. Hay que ventilar. Primero ventilar. En casa, a lo mejor en una habitación, alguien usó la estufa y voy a encontrar con la situación. Claro, yo si veo a una persona, voy caminando por la calle y me ha pasado hace 3 meses, salió un papá corriendo a la calle y dice, mi nena se me desvaneció en el baño. No sé qué le pasa, se me está muriendo. Cuando entro, claro, tenía calefacción con una pantalla. Bueno, la saquemos afuera, vestila. Una vez que salimos afuera, salimos al comedor. Está todo abierto, empezó a reaccionar la nena, después llegó el servicio de emergencia y ya la trasladaron al hospital, ¿no? Por el consumo, ya llegamos al punto de desvanecer porque ya está bastante avanzado. Yo no me puedo poner en riesgo de decir, bueno, me meto, soy el héroe, saco 2 personas en el hombro, porque en ese transcurso de acá hasta allá capaz que me termino desvaneciendo yo. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que
yo veo a alguien adentro, primero ventilemos. No sabemos qué es lo que hay adentro. Y justo que tocas este tema, hace muy poco nosotros fuimos a una intervención en que nos decían, che, hay una persona adentro que no da signo de vida hace una semana. Llegamos al lugar, nosotros nos ponemos los tanques de aire que tenemos por este motivo, porque no sabemos por qué esa persona llegó a eso. Cuando llegamos adentro, la señora se había caído dentro de la casa y hace una semana estaba deshidratada, tan solo se había caído. Pero bueno, nosotros no podemos correr el riesgo, nosotros llegamos al lugar con policía, tuvimos que cortar la luz para no generar nosotros mismos el riesgo. Llegamos, ventilamos toda la casa y empezamos a ingresar nosotros con los tanques de aire, la máscara y el equipo correspondiente. Después empezaron a decir, che, pero ¿por qué tanto circo? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto aquello? Es un protocolo y una parte de cuidarnos nuestra gente. Claro, porque si nosotros si los bomberos avalan la seguridad de la gente y estamos nosotros yendo el riesgo de decir, che, no, déjala luz prendida, nos metamos, rompamos todo, es como que no tiene sentido, ¿no? Porque por ahí la gente dice, no, che, mucho circo, y por ahí no es mucho circo. Por ahí la señora se olvidó la cocina abierta y se desvaneció por el gas, o por lo que fuese, ¿no? A veces una olla hierve y cae agua, una pava, cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay quienes dicen que, y he visto varios casos, lo que estabas hablando de los baños, normalmente para calefaccionarlo, he visto en varios casos la estufa eléctrica. Ponerla a una cierta altura porque dicen que es más conveniente. Ahora vamos a decir si es así o no es así, esa calefacción. Yo poner una estufa eléctrica dentro de un baño no lo aconsejo por una cuestión de que la estufa eléctrica es muy simple, es un positivo, un negativo que calienta una resistencia por dentro. Sí. Entonces nosotros estamos generando vapor, el vapor es una partícula tan fina que se mete por todos lados y cuando nos hace contacto nos quedamos dentro del baño. Sí. Como que nosotros mismos estamos generando el riesgo. Tal cual. Vale. Encima cuando ponéis en la salamandra, por lo general yo me acuerdo en mi niñez era así, ponían, o la cocina de leña, ponían agua a hervir. ¿Eso sirve para generar oxígeno? ¿O la pava? No, porque lo único que generamos es vapor, nada más. Claro, tal cual. Es lo mismo, es como decirte, bueno, pongo en el baño, yo conozco mucha gente que pone la rama de eucalipto adentro del baño para que genere olor. Es decir, no, pero te limpia el aire. Es decir, no, te está tirando olor. Claro, como que no. Tal cual. Estamos oyendo eso. Hay tantos mitos dando vuelta que viene de nuestros abuelos y capaz que más antes también, que hoy en día decir no tiene sentido. Pero bueno, el olor está. El saumerio ahora está como considerado que es tóxico. Sí. El vapor es el humo más que el vapor. No es tóxico al nivel de que nos intoxique a nosotros a generarnos un problema. Tenemos que prender 300 saumerios acá para que nos termine intoxicando. Un cigarrillo que no tiene filtro, nada. La verdad que desconozco, lo desconozco totalmente. Claro, la verdad que eso lo desconozco. Pero bueno, de lo que nos puede generar, pasa lo mismo con el cigarrillo en un ambiente. Lo que fuese el monóxido de carbono, lo que sea, si nosotros prendemos un cigarrillo acá, va a largar más olor que lo que nos puede llegar a producir a nosotros, ¿no? Lo mismo que un saumerio. Es dependiendo también lo grande que sea el ambiente. Si nosotros, por ejemplo, ahora no vamos, capaz que estamos acá 3, 4 horas, capaz que estamos todo el día acá adentro, sí nos termina haciendo mal la calefacción que tenemos. Pero si estamos acá 1 horita, 2 horitas, que por lo grande que es y por la ventilación que tiene, no pasa nada, ¿no? Por ahora no. ¿Alguna otra duda más?
Sí, ¿Una anécdota? Si hay Sí. un incendio, ¿qué es lo recomendable? ¿Tirarse al piso para tener más oxígeno abajo? ¿Cómo sería? O cuando hay gas, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable en sí es que todas las casas tengan un extintor. Lo recomendable. Sabemos, se los exige en los comercios. En las casas tendría que exigirse también, pero no vamos a entrar. Yo no voy a entrar a la casa de alguien y decir, che, loco, tenés que tener un extintor acá porque tenés gas, tenés enchufe, tenés esto, tenés aquello. Como que cada uno avala su vivienda, ¿no? Pero lo recomendable es que cada uno tenga un extintor y así un principio de incendio lo puedo controlar yo mismo. Después ya si se nos va de las manos, no puedo controlar ese principio de incendio, ya nos ganó nuestra capacidad de extinguirlo. O sea, llamar automáticamente a bomberos y no perder el tiempo. Pasa también en que se termina haciendo un teléfono de compuesto, ¿no? Porque se llamaba al 103, después nos llamaba a nosotros, después nosotros llegamos y no encontramos el lugar. Como que se ha perdido un poco, llamemos a bomberos para todo tipo de siniestro, ¿no? Como que bomberos terminó quedando apartados, después nos terminamos enterando 10 minutos, 15 minutos tarde, y cuando lleguemos al lugar, en vez de ser 15 minutos, terminó tardando 20. Y ya se nos hizo mucho más grande el problema. Entonces, como en caso de incendio, si yo estoy dentro de la vivienda, sí es evacuar lo más rápido posible y no andar buscando la platita que tenía escondida al lado, buscar esto, buscar aquello. Creo que pasa. Y pasa también en que por ahí me quedo hasta el último momento adentro. Parece que me está prendiendo fuego el mundo adentro de la casa y me quedo adentro para tratar de pagarlo, y hemos tenido nosotros gente con quemadura hasta en el rostro. Y por ahí la capacidad de uno mismo de apagar ese fuego no tiene sentido. ¿Qué pasa? Sí. ¿Por qué no aprovechás? Porque es muy común, yo he ido a cubrir muchos incendios que se generan por cómo está instalado una salamandra y por dónde va el caño. Siempre termina quemando el techo. Eso es muy común. Gracias Jorge por eso. El tema de las instalaciones de salamandras, y ahora que están de moda las grandes, exactamente esa. Las instalaciones que son entre el cielo raso y la chapa, está mal hecha por ahí la instalación. Yo la verdad no soy especialista colocando salamandras, pero solemos ir a muchas intervenciones en que el principio de incendio se controla, llegamos nosotros, ya está controlado o no, y tenemos todo el techo de la vivienda prendido fuego. Adentro está intacto, ¿no? Pero nosotros levantamos un tornillo de la chapa y está prendido fuego. Nos vamos a la otra punta de la vivienda, le sacamos otro tornillo de la chapa y sigue prendido. Entonces nosotros tenemos que desarmar completo el techo por una mala instalación, ¿no? Que eso, la verdad que no sé cómo se podría solucionar, porque eso ya es problema. O sea, vos le estás pagando un servicio a alguien para que te coloque esa salamandra, que después termina siendo un problema. O nunca está la persona a decir, no, vemos un video por YouTube, a ver cómo se coloca, lo ponemos, funciona perfecto, vamos para adelante. Y a los 2 días se nos prende fuego el cielo raso. Porque no hacen el aislamiento entre el cielo raso y la chapa. Tal cual. O sea que lo que se te quema es el aislamiento. caño, prende el aislamiento porque es caneridrio. Tal cual. Decían por lo menos antes que Todo dedo frente, o sea, que el caño se a una pared. No. O sea, a veces el machimbre. bueno, Tal cual. Tal cual. Y es fácil de usar el extintor. Hay que sacarlo de la pared. Ahí Tenemos clase. Tenemos eso cuando quieran, estamos se puede usar. Pasa que mucha gente, y yo estuve hablando con la gente de IPF, que tenemos una clase la semana entrante, me dice, yo he tenido gente que ha salvado la estación por no tener miedo de ir a aplicar un extintor. Pasa más por el miedo al fuego y a la situación en general de cómo usarlo.
Usarlo no es lo complicado, sino lo complicado es tomar la decisión de decir, che, yo voy a agarrar el extintor y lo voy a aplicar. Por ahí termina siendo más complicado tomar la decisión y decir, che, yo me voy a acercar al fuego. O está también en que el extintor es para un principio de incendio. Y yo para un incendio del auto que se me agarró de punta a punta lo quiero apagar con un extintor y por ahí no me da la capacidad del extintor para apagar todo el auto completo. ¿Se han salvado autos gracias a los extintores de 1 kilo? Totalmente, porque es un principio de incendio. Pero en sí no es complicado el uso del extintor, solo que hay que perderle el miedo. En realidad no tanto el miedo, sino tener un poquito de respeto y ser proactivo. Porque generalmente terminamos siendo reactivos. Entonces, reaccionamos ya cuando es tarde. En realidad tenemos que ser proactivos, como usted dice, por ejemplo, veo un extintor ahí, me gustaría saber usarlo para que el día de mañana me pase algo, Dios no quiera, pero me pase algo y lo pueda tratar de extinguir yo o por lo menos hacer mitigar esa situación hasta que venga la gente que sabe, como nosotros. Pero ese es el hecho. Tenemos que empezar a ser una sociedad más proactiva que una sociedad reactiva. Entonces, evitar y generar estas capacitaciones, estas charlas, donde uno se interioriza sobre... Hay un montón de situaciones, primero auxilio, algunas fracturas, desmayos, síncope, o lo que es el golpe de calor cuando vengan las temperaturas altas, hipotermia. Hay un montón de cuestiones que uno puede llegar a ir teniendo por lo menos un poco de conocimiento para saber cómo actuar. Y por ejemplo lo que hablábamos acá, si vengo y veo gente tirada en el suelo, desvanecida, y bueno, abro y ventilo, pero me quedo ahí y llamo, aviso. Hay una sigla que es el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. O sea, primero protejo. ¿Qué voy a proteger? Mi vida, mi integridad. Entonces, protejo mi integridad, trato de dar aviso, obviamente a la gente que sabe, sea el SEM o sea los bomberos, porque siempre yo nombro el tema de los bomberos, porque nosotros tenemos un protocolo que si ustedes accionan a bomberos, nosotros accionamos a todas las otras entidades, sea el SEM, policía o ojos en alerta. O sea, nosotros estamos en contacto con ellos constantemente. Pero pasa esto de que dice Ale, el tema de teléfono descompuesto, por ahí si llaman a la policía por ahí no termina llamando a bomberos. Si llaman al SEM, el SEM sí termina llamando a bomberos. Entonces tenemos una cuestión ahí donde hay Hay que retomar la costumbre del 101. No, del 100. Y del 100, y dependiendo de dónde está, le va a tomar o La Falda, o le puede tomar Jardino, o le puede tomar Valle Hermoso. Pero no dejen de llamar al 100 o a los números de línea. Yo no me lo acuerdo. Pues. Yo te iba a decir porque sé que sacaron algunos números 103 de servicio. Sí. Por eso te iba a decir si siguen teniendo ustedes el número 100 o a través de qué línea, cosa que la gente pueda tener. Sí, nosotros no optamos por la línea de WhatsApp por una cuestión de que nosotros tenemos que monitorear radios a nivel nuestra jurisdicción. Nuestra jurisdicción cumple con La Falda y Huerta Grande. Nosotros cubrimos dos ciudades. A su vez contamos con otra radio que es a nivel zonal, que va desde Icho Cruz hasta Jardino y después cruza de Tanti hasta Río Ceballos. Después tenemos que prestar atención a llamar, atender las llamadas, anotar. Como que nosotros, nuestro tiempo es preferible que nos llamen por teléfono a un número gratuito, que es el 100, o el 422-631, que es el número fijo. 422-631. Porque nosotros es como más activo y en el sentido mucho más rápido también. No solamente eso, sino que Alexis conforma parte de lo que es la patrulla y él hace horarios de lo que es central. Y el centralista muchas veces termina asistiendo a la persona que llama. Entonces eso es buenísimo porque le da la herramienta también a la persona que llama para poder asistir a la persona que está teniendo esa emergencia. Siempre hacemos hincapié, sí. Proteger, avisar Socorrer. Y socorrer.
Igual el 100 es temporal, que no estuvo. Es temporal, ya ahora está, se pudo hablar con la empresa telefónica y se pudo solucionar. Sí, sí. Sí, es algo fundamental porque termina siendo algo en que bomberos hace un par de años termina siendo algo secundario en que realmente y normalmente en toda emergencia los tres principales pilares de todo esto termina siendo bomberos, el servicio de emergencia, el SEM en este caso, y policía, ¿no? La policía por una cuestión de seguridad, bomberos ya hace un rol de que cumple un poco de lo que es servicio de emergencia y lo que es incendio, y se trabaja mucho en conjunto entre esas instituciones que terminan siendo como secundarias y son los pilares fundamentales hoy en día, ya sea para charlas, ya sea para sacar una comadreja, que hoy en día está siendo muy común sacar una comadreja. Estamos sacando víboras de viviendas también, hasta el extremo en que incendio de un hotel que ya ha pasado hace pocos días, el hotel de Victoria, como que pasamos de un extremo a otro a intervenir, y nuestro punto también hoy en día es enseñarle a la población a prevenir, como estamos ahora en esta ocasión, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros estamos para proteger y si lo evitamos mucho mejor. Si nosotros no trabajamos es porque está todo bien, ¿no? Es como todo servicio de emergencia. Si no tienen trabajo es porque estamos bien, ¿no? O lo mismo cuando se escuchan las sirenas. En el flyer decía de los equipos de prevención o de detección. ¿Cómo trabajan eso? Mira, nosotros acá en la falda lo he visto muy poco, pero Detectores de humo. claro, no hay detectores de monóxido de carbono. Sí, monóxido de carbono no hay. Sí he visto detectores de gas de humo y sistema de alarma contra incendio. Por ejemplo, uno de los que está dentro de todo más actualizado es el PROA, el nuevo colegio. Él tiene un sistema exclusivo de incendios en que son detectores de gases, luces de emergencias con sonido, es como una chicharra fuerte que suena, y automáticamente esa central como que te corta la luz de toda la escuela. Es lo más tecnológico que tenemos acá en la zona, pero en sí en tecnología se pueden ver los detectores de humo, que es Solo de humo, no de monóxido de carbono. No. Acá yo no he visto. El tema de tecnología, el tema son los costos, siempre el tema de costos. Alexia habla, por ejemplo, de lo que es el PROA, y el PROA nació así. Hoy en día, si yo quiero reformar todo lo que es esta instalación, y tiene un costo, y un costo alto. Entonces, yo creo que va más por ese lado, por el tema de los costos, y uno trata de evitar esos costos. Dice, bueno, no es necesario, es como decir, no sé, el caño que pasa por abajo de la casa, y bueno, está comido, pero no se ve. Y está ahí abajo, pero va a llegar un momento que va a terminar comiendo el piso y nos vamos a hundir. Entonces siempre pasa esas cuestiones, decir, bueno, evito esto porque por ahí, bueno, no es tan necesario, y después terminamos con complicaciones que son mucho mayores que lo que podríamos haber tenido. Dudas, consulta todas. Hasta yo tengo dudas, pero bueno. ¿Y en los autos los aire acondicionados y la calefacción? Todo lo que es aire acondicionado y calefacción, siempre que no sature el tema del aire donde yo estoy respirando, estamos bien. O sea, calefacción a nivel eléctrico, o sea, aire acondicionado, calefacción de vehículo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una cochera integrada a mi domicilio y prendo el auto ahí y lo dejo 5 minutos hasta que se calienta, que supuestamente dicen, no, hay que dejarlo calentar, que recorra el aceite por todo lo que es el bloque del motor y demás, y lo dejo, y abrí la puerta de casa y me fui a tomar un café y entró todo el humo, y eso es todo monóxido que va a quedar ahí, porque encima es latente, o sea, queda una latencia del monóxido, no es que se limpia fácilmente, y yo voy a estar en ese ambiente respirando, y mi familia va a estar respirando ese ambiente. Entonces, eso hay que tratar de evitar. Todo lo que sea combustión, y hablando de combustiones, todo lo que se pueda llegar a prender fuego, todo lo que yo veo una llama, evitar
que evitar, no, en realidad tener ventilación y evitar y ver cómo está quemando. Si está quemando amarillo, si está quemando azul, si está quemando rojo. Porque todo eso son indicadores de que obviamente hay algo mal o hay algún mal funcionamiento. Perdón, esos aire acondicionados que son de nueva generación, que no tienen resistencia para calentar. Los invertes. Sí, ¿tiene algún proceso que puede ser perjudicial también o no? No. Lo que hay que tener cuidado con y de acá nos vamos un poco del tema de lo que es monóxido, es el tema de los filtros. Hace muchos años salió una circular que se llamaba Edificios Enfermos. Y justamente se daba esa cuestión con los aire acondicionados. Y mucho en el tema de los hospitales. Los hospitales no tenían ese mantenimiento y obviamente que es una incubadora de virus el hospital. Entonces todo iba a parar al filtro, Y cuando prendían el aire, obviamente todos esos virus se desparramaban por todos lados. Entonces terminábamos con una neumonía, una bronquitis, lo que fuere. Pasó en la pandemia. Pasó en la pandemia también, sí. Como caso, digamos, emblemático más cercano, pasó en pandemia, que gente que entraba con COVID salió o se murió por cualquier cosa, por los filtros de los hospitales. Sí. Y la neumonía generalmente es un cuadro que termina con la vida de una persona que, por ejemplo, tiene alguna afección respiratoria. Y más, por ejemplo, si tiene una intoxicación por monóxido también. El monóxido ya mata por sí de él, o sea, no es necesario que necesite otra patología para terminar la vida con la persona, sino que directamente, si yo inhalo monóxido y tengo un ambiente muy saturado de eso, no me va a llevar mucho tiempo para terminar falleciendo. Y cuando hablabas de sistemas de detección, ¿hay algún sistema hogareño que sí, o sea, hay en el mercado sistemas que se puedan comprar que sean fáciles de instalar o hogareños que sirvan para que en la casa de cualquiera de nosotros nos dice, bueno, así como pongo un cortacorriente, pongo uno de esos? Y el detector de humo es a pila, algunos son a pila, lo que tenemos que recordar es cambiarle la pila, ¿no? De vez en cuando. Pero hay algunos que vienen con una pila, se ponen en la parte más alta. ¿Por qué? Porque todos esos gases van hacia arriba, pues mucho más, menos denso que el aire, entonces van todo hacia arriba. Hace un rato dijeron si yo voy por debajo, ¿no? Sí, generalmente siempre por debajo es donde voy a tener mayor limpio el aire, pero en un ambiente por ahí que no tenga ventilación, es muy difícil que el plano bajo me ayude. Pero sí, hay detectores de humo que uno los coloca y salta una chicharra. ¿Y de monóxido? De monóxido existen, pero volvemos a lo mismo, son costosos. Son costosos. Es otro sistema, ya porque ya directamente son específicos para ese gas. El de humo viene el humo y detecta el humo y bueno. ¿Y los extintores, digamos, para tenerlos en la casa, cuál es el peso mínimo, digamos? Ahí vamos a ver. Promedio que tenés que tener en una casa. Por lo que se recomienda es lo mismo que en un... no, porque el auto es de 1 kilo. Es para... Si salió un poquito de fuego del motor, es para accionar rápido. Suele ser de 5 kilos por una cuestión de que en la casa 5 kilos son esos, los comunes. Los comunes. Porque los extintores se van midiendo a base del combustible que tenemos predispuesto en el lugar. Es decir, si yo tengo acá armado una cocina, al lado tengo mi cama, al lado tengo el ropero, se me prende fuego algo de todo esto, no me va a alcanzar con un matafuego de 1 kilo. ¿Entiende? Como capaz que el matafuego de 1 kilo es estar 3, 4, 5 segundos aplicando y ya se me acabó. Puede ser. Sí. Entonces se recomienda 5 kilos porque todo lo que agarra rápido, porque es todo textil normalmente, o todo de nylon en realidad. Las construcciones que hay ahora, mucho plástico. Mucho plástico. Bueno, tenemos el ejemplo del terrupol arriba nuestro. Sí. Creo que es muy común el tener el matafuego y tenerlo vencido. Sí, totalmente. Creo. ¿Sirve de algo usarlo después de eso? ¿En una emergencia?
No se recomienda usarlo vencido, no es que no se recomienda. Se recomienda decir, che, si me vence de acá un mes, voy juntando la platita antes. Sí, o sea, pero es ¿Corres el riesgo? no es real de que tengas la precaución de cargarlo o Claro. de mantenerlo. Sí. A eso me refiero yo. Por eso digo, pero vale o sea, ¿se justifica usarlo cuando está vencido lo mismo o no? ¿Corres el riesgo Sí, en que no funcione sí. o que funcione? Ah, perfecto. No, lo hacemos un poquito más didáctico. Pero de funcionar Pero ese- Puede ser. Pasa en que ¿Qué pasa con el primero, obviamente, siempre tenemos que tener la flechita en verde, ¿no? Pero igualmente, si yo lo dejo vencer, ¿lo tenemos? Si yo lo dejo vencer, la flechita va a estar en el verde, porque está presurizado. Pero ¿qué pasa adentro? No es que pierde la propiedad, se puede humedecer el polvo. Se apelmaza. Entonces no va a salir con la efectividad que si el polvo estuviese seco. Entonces a esto yo lo voy a tener que, si yo lo acciono y veo que no sale, lo voy a tener que sacudir contra el piso para tratar de que el polvo se desapelmace y pueda accionar la boquilla y que tire, por ejemplo, el polvo y extinga el incendio. Pero eso es generalmente lo que pasa. No es que se vence. En realidad, si yo lo dejo, se genera todo un ambiente de humedad adentro, obviamente por la compresión que tiene adentro, porque está presurizado, y se apelmaza todo el polvo. Entonces, bueno, no me va a servir mucho. Pero hay otros que vienen presurizados con agua, tienen otro tipo de boquilla, hay otros materiales. Eso, si quieren, después, con más tiempo, podemos armar una charla y hablar directamente de lo que es extintor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? ¿No? Todavía tenemos metros cúbicos de aire limpio acá. Pero bueno, es importante esto de reunirnos y dar una charla así. Yo no les voy a mentir, generalmente cuando me pongo así, más cuando está Jorge, me pongo más nervioso y a veces cuesta salir las palabras, pero la verdad que a mí me honra estar adelante de gente que esté predispuesta a recibir una palabra o un conocimiento, aunque sea mínimo o mucho, pero que reciban el conocimiento y que puedan, por lo menos el día de mañana, decir, bueno, a ver, yo me acuerdo de esta clase, de esta charla, y puedo accionar así, puedo hacer esto, puedo llamar a 100. ¿Ustedes dan clases en escuelas? El tema de capacitación, ¿cómo se maneja? sí, nosotros en este momento estamos a cargo de lo que es capacitación. Entonces nosotros empezamos ayer justamente estuve en el IPEM de Huerta Grande dando una charla de extintores. Yo el día miércoles, después del 2 de junio, le doy una capacitación de extintores a la gente de IPF del ACA. Como que estamos continuamente y la idea nuestra es que todos los 15 de cada mes o los 30 se generen fechas para dar capacitaciones y dejar algo puntual, una fecha específica, para que la gente se pueda acomodar. Che, bueno, no, este mes no puedo ir, pero el mes que viene me hago el lugar para asistir. Porque lo que a nosotros nos conviene es no intervenir, no salir del cuartel. Entonces nosotros, claro, tal cual. Y pasa también por una cuestión de que para los comercios, para los hoteles, para lo que sea, les sirve tener gente capacitada. Que por un principio de incendio, no se, hablando mal y pronto, no se batate y perder todo, con que perder, decir, bueno, perdimos un metro suponiendo de mercadería, lo que sea, de perder todo el comercio completo o un hotel, ¿no? Como que vamos apuntando a eso, decir, bueno, capacitemos a la gente de nuestra sociedad para que la sociedad esté segura. Ya sean con extintores, ya sea con RCP y lo que sea, los de primeros auxilios. Y también está bueno que se empiece a inculcar lo que es primeros auxilios en lo que son las escuelas. Empezar desde abajo, porque el fin y el caso, lo que tienen, lo que llevan muchas veces, el ejemplo a casa, terminan siendo los niños también, ¿no? Es decir, che, hoy tuve la clase de RCP y tuvimos con un muñeco apretándole el pecho, así, y ha pasado, y no hemos llegado a comentar el cuartel en que niños han salvado la vida a los adultos.
Entonces como que empezamos a inculcar, como que empezamos a hacer el semillero, por así decirlo, con enseñándole, che, esto es un extintor, se usa así. Esto es RCP, se puede salvar una vida de tal forma. Como que es nuestra iniciativa y de acá en adelante, ¿no? Ahora está bueno también con los chicos, un poco ahí a la pregunta, porque también conozco el trabajo de los bomberos y muchas veces prenden también ahí, de comillas, la llamita, ¿me entendés? Para decir, bueno, se sigan renovando y haciendo tal cual, bomberos. tal cual. Entonces también es una forma de llegar y que los chicos también se entusiasmen y vean la vida del otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Sí, nosotros el acercarnos, es más, nosotros la semana que viene también tenemos nos vamos a jugar un rato con la sala cuna del Río Grande, un ejemplo. Como que nosotros nos queremos acercar a la sociedad, abrir los brazos y demostrarles que estamos acá, pero con eso mismo, de ir a jugar con los chicos, de ir a enseñarles, empezar a mimar un poco la sociedad y que después que sepa la sociedad que cuenta con nosotros, ¿no? Una consulta, ¿solo en la FAD de Huerta dan las capacitaciones? Sí. Sí, porque es jurisdicción nuestra. En caso de Villa Jardino. En Jardino, por ejemplo, están haciendo capacitaciones, ¿no? Te tendría que acercar a los bomberos de Villa Jardino. Igualmente que con los de Valle Hermoso, como claro, que cada uno se encargue de su jurisdicción. Claro, tal cual. No está obviamente en nosotros no prestar colaboración, ¿no? Sino que generalmente cuando pasa alguna emergencia, en general siempre nos cruzamos, tanto Jardino, Valle, Capilla del Monte, donde fuere, estamos, pero no es que es nuestra jurisdicción y no nos vamos a meter en Jardino, pero si Jardino dice, mira, necesitamos que nos den una mano, que colaboren con esta capacitación, obviamente siempre vamos a estar a disposición, no solamente de los cuarteles, sino que también de la gente. En realidad es que nosotros estamos para ustedes. Esto es así. En el caso que nos, bueno, para que no nos pase más, pero que nos ha ocurrido que se queman las sierras, ¿no? Y empieza a volar primero esa ceniza que viene primero, y después el aire, y uno ya empieza a sentir que le falta el aire. Bueno, ¿qué hacemos dentro de las casas? ¿Abrimos o cerramos las ventanas? ¿Qué hacemos? Si lo contaminado está afuera hay que cerrar. Bien. Es una pregunta que le iba a hacer a ustedes qué pensaban hacia los bomberos, si el bombero terminaba con intoxicado con monóxido de carbono en un incendio forestal. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, bueno, bastante. Bien. La realidad es que sí. Incluso quemar las vías respiratorias. Puede ser. La realidad es que sí, pero no a niveles extremos, porque nosotros no es que estamos constantemente sobre el humo, sino es que sobre que estamos en el aire libre, estamos muchas veces retirados del humo, entonces como que no llega la proporción a que nos empecemos a sentir mal. Sí, se genera el dolor de cabeza posterior al incendio, la fatiga, que bueno, después se llega, nosotros tenemos un protocolo en el cuartel para hacer esa descontaminación, de decir, bueno, hacemos un sistema de respiración, llegamos a casa, nos sacamos toda la ropa, cruzamos los incendios, nos la sacamos, queda todo en el cuartel contaminado y nos vamos limpio a casa. En casa hacemos un sistema de respiración, como que vamos sacándonos un poco de encima esa contaminación propia que consumimos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos prende fuego? Más que todo la banderita que viene todo ese humo denso. Que yendo a la pregunta, cuando lo malo está afuera hay que cerrar casa. Tratar de mantenerla adentro limpio. Pasa a nosotros, por ejemplo, que yendo el caso, en los incendios forestales, cuando tenemos que pasar una acumulación de humo, una columna de humo con la camioneta, nosotros ponemos en el aire que circule por dentro de la camioneta y no que venga de afuera. Entonces, para que no ingrese el humo y haya una circulación de aire adentro, hasta que pasamos esa columna de humo. Es un ejemplo como para ponerte con la casa, ¿no? Cerramos casa hasta que pase todo el humo y mantenemos respirando el aire limpio que tenemos adentro de casa. Bueno, imagínense cuando sale la chata corriendo encerrado así. Claro, salimos, a eso me refería. Nosotros ponemos un frente, nosotros ponemos que circule el aire dentro del habitáculo, pero sin que ingrese desde afuera.
¿no? Porque hace una circulación dentro, como para que encapsular un poco a los bomberos dentro de la camioneta, camión, lo que fuese. Sí, así se protegen, ¿no? Porque es lo que decía la señora recién, no solamente es humo, es temperatura, entonces si nosotros dejamos la ventana abierta, es muy probable que tengamos una afección a nivel respiratorio. Pero muy, es más, nosotros estamos somos más sensibles que cualquier otro a contraer cáncer. O sea, ahí hay una evaluación y hay todo un estudio hecho sobre eso, donde el bombero en general tiene esa tendencia a generar cáncer de pulmón, ¿no? Estamos hablando. No sé si... por mí estamos, no sé si tienen alguna pregunta más, duda, consulta. No, antes de irse nos gustaría que nos dejen la propina. Antes de irse nos gustaría que nos den una devolución de lo que fue la charla. Más allá de que por ahí notaron que hubo un poco de nervios, pero bueno, más allá de eso, que nos den una devolución, porque nosotros también crecemos con la devolución de ustedes. Entonces vemos o nos damos cuenta de algunas cuestiones, algunos errores, por ahí algunas palabras que fueron molestas, porque esto es así, nosotros venimos, hablamos, y generalmente estamos en el cuartel y tenemos un dialecto totalmente distinto al que por ahí hoy tenemos que tener un poco más técnico, ¿no? Entonces, tratar de que ustedes nos den una devolución de cómo les pareció, si les gustó, si les sirvió, qué cambiarían o qué aportarían. Ahí me interesa más, ahí Dominga, así después lo vemos y... Son educadores, digámosle de alguna manera, porque a mí me desburraron en varias cosas. Y sí, nadie se las sabe todas. Así que de mi parte, gracias. Bueno, gracias. Sí, fue muy casero, digamos, como que todo el mundo lo puede entender y que no es tan técnico como decíamos. Así que sí, muy bueno, didáctico, muy didáctico. Y lo bueno también es trabajar la prevención. La prevención. Eso es importante. Con la prevención uno tiene más claro cómo actuar y buscar ayuda, ¿no? Y hemos derribado un par de mitos que nos han sacado de burrado como chicos acá, porque por ahí no sabe, bueno, y está bueno seguir, y como siempre digo, con el tema de la escuela, las capacitaciones, es muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Y me encantó lo que dijeron ustedes, de que, bueno, ustedes se acercan a la comunidad para que los conozcan, pero también la comunidad como que se acerca a ustedes para justamente que ustedes conozcan la comunidad y la falencia que tenemos. Tal cual. Y que necesitamos de ustedes para que nos capaciten, nos abran un poquito. Gracias, bueno. muchachos. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. De parte nuestra del Consejo queremos agradecerles la participación. Como dijo Silvia, a veces de la sencillez se llega mucho más que a lo mejor haciendo un trabajo muy complejo, y creo que ustedes fueron muy prácticos en eso. Así que vayan tranquilos y pueden pasar la gorra tranquilos. Y bueno, de parte nuestra, la verdad, muchas gracias, y cuenten también con el Consejo, que siempre lo que decimos, nosotros también estamos con la idea de abrir y que empezar a tocar estos temas que a veces parece que no son importantes, pero uno cuando los trata realmente tienen mucho valor. Así que bueno, cuenten también con nosotros. Estuve hablando con Matías, a lo mejor también de otras capacitaciones a través de ustedes, así que bueno, este es el inicio. Muchas gracias. Y gracias a todos por venir. Después nosotros seguimos un cachito más. Eso, el consejo sigue un ratito. ¿Sí? Dale.